Libertad de Expresión, la plataforma virtual de noticias más completa, con profesionales tras la noticia. Señoras y señores, tenemos como invitado al señor Willy Esquivel, candidato al Congreso de la República por el partido Unión por el Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, señor Esquivel, qué gusto de tenerlo en el programa. Buenos días, muy agradecido a RTL y Radio Rumba de poder dirigirme a su amable audiencia. Nos encontramos gratos en esta entrevista que podamos absolver muchas dudas y ser claros y contundentes en lo que son nuestras propuestas. En efecto, muy buenos días, señor Esquivel. Ante todo, nuestro saludo cordial, porque esta es la forma como el pueblo tiene que conocer a sus candidatos y de esta manera emitir un voto responsable. Señor Willy Esquivel, usted es una persona que tiene experiencia precisamente laborando en diferentes instituciones del Estado. Tiene usted una muy buena apreciación y un gran reconocimiento de parte de la ciudadanía. ¿Por qué quiere ir al Congreso, un Congreso que es rechazado por la gran mayoría de peruanos, un Congreso que no tiene la aceptación correspondiente, problemas y más problemas? ¿No está mejor en su trabajo, señor Willy Esquivel, o es que quiere usted precisamente realizar planes que el día de hoy lo vamos a conocer? Sí, justamente, uno de los más grandes retos en mi vida personal, siempre desde niño he visto la injusticia, he visto de manera cercana lo que significan la intervención de diferentes autoridades en sus respectivos pueblos, donde poco o nada se ha hecho en beneficio de las mayorías. Todo esto en determinado momento me ha impulsado a incursionar en política y prometerme a mí mismo que el día que tenga la oportunidad y el pueblo pueda darnos la oportunidad de ser su representante, hacer tantas cosas que pueden ser favorables para el pueblo. Ahorita hay una indignación total y de las 100 personas, yo me atrevo a decir un 98% no creen en la política. 98% de las personas se han desengañado y justamente este es un reto que el que cree que puede cambiar esta sociedad tiene esa noble misión de devolver la esperanza al pueblo, porque en la actualidad, ¿qué es lo que percibe la población de sus autoridades? Políticos que tienen psicopatología, narcisismo, tienen un fallo neuronal, un fallo hormonal. Yo mucho me he adentrado en la psicología transpersonal y el análisis del subconsciente y podemos concluir que justamente es eso, porque estas personas no tienen la intención de trabajar por su pueblo. Y ese es el gran dilema y justamente por eso es que mucha de la población no cree en los políticos. Ahora, sabemos que usted es magíster en sociología, tiene doctorado y es consultor en desarrollo humano, social y educativo. En ese sentido, señor Esquivel, la pregunta va por el lado siguiente. Hemos estado revisando el plan de gobierno de su partido y tiene pues precisamente temas fundamentales como el de hacer una justicia que tanto quiere el pueblo. Por ejemplo, ¿qué hay de cierto? Que a través de su partido Unión por el Perú van a tener una lucha frontal contra la corrupción. Segundo, ¿qué va a pasar con estas personas quienes son descubiertas realizando actos indebidos en contra de todos los peruanos? Es decir, o robando o apropiándose el dinero del pueblo. ¿Qué va a ser la actitud de su gobierno y cuál va a ser su participación en su calidad de congresista precisamente para afiatar la ley que avale a su presidente de la República? Sí, justamente esto es uno de los puntos fundamentales en la propuesta de Unión por el Perú, con Antauro a la cabeza. Creemos que el grave dilema de nuestra sociedad es la corrupción. Es un cáncer que nos ha limitado a ser un país de tercera, un país con diferentes problemas, y eso es justamente el reto en el cual Unión por el Perú lo asume. Si hacemos un breve análisis de lo que significa la corrupción en nuestro país, según Nelson Schack, del año 2019,
habrían robado 22.500 millones de soles. Y si hacemos un estimado en los 21 años de nuestra historia, desde el año 2000, aproximadamente 500.000 millones de soles se habrían robado. Y yo me atrevo a decir que es muchísimo más. Y justamente esto es lo que limita nuestra capacidad de desarrollo, porque hay mucho dinero que está inmerso en la corrupción. Aquí están inmersos gobernadores, presidentes, alcaldes, congresistas y diferentes autoridades a nivel del Estado. Prácticamente llegan al poder y como hay un poder judicial que no soluciona estos problemas, entra en componenda con quienes cometen estos delitos y esto se hace un círculo vicioso. Todo esto tiene que ser erradicado de raíz. No hay otra forma. Aquí hay muchas propuestas muy bonitas, muy interesantes, pero si no erradicamos la corrupción, no somos claros y contundentes con este tema, poco se va a hacer, porque nuestro país tiene muchos recursos. Solamente en oro producimos 21 toneladas anuales, que representa en soles 10.000 millones de dólares. Y de esto todo ese dinero sale a estas grandes empresas. En cobre también somos el número 1 a nivel del mundo. Y asimismo en otros productos que hemos sido bendecidos en este país. Tenemos recursos para ser uno de los países más poderosos en este planeta, pero el grave dilema ha sido la corrupción. Y ahí veamos el caso de Singapur, donde se ha implantado la pena de muerte y es debido a eso que hoy Singapur viene siendo una potencia y ha desarrollado y sus cárceles están prácticamente vacías. Si nosotros nos remontamos a nuestra historia, ya en el incanato se consolidó un imperio, el Tahuantinsuyo, y ahí se ejecutaba a quienes incumplían estas reglas y una de ellas era no robar. Solamente con 3 leyes, Amasúa, Maqueya, Mayuya, se consolidó este imperio grandioso. Es por eso que si nosotros aquí venimos a orar la píldora y proponemos parches y retazos, reestructurar ciertas cosas, suena muy bonito, pero lo principal, lo fundamental es terminar con la corrupción. Ese es el cáncer de nuestra sociedad. Los políticos simplemente llegan al poder para hacer uso de los lobbies, las prebendas y todo lo que pueda aprovecharse del botín, estableciendo al Estado como una fuente para enriquecerse. Por eso se plantea la pena de muerte. La pena de muerte tiene que implementarse de acuerdo al artículo 140, donde se determina que traición a la patria es motivo de pena de muerte. Entonces, también queremos ahí determinar de que quienes cometen corrupción a nivel del Estado y utilizan los fondos del Estado, pueda ser considerado como acto de traición a la patria. Y de esta forma se va a implementar para que se pueda establecer este delito y puedan ser fusilados obviamente con un debido proceso. Y yo estoy plenamente convencido y muy seguro de que algunas personas, quienes se les haya encontrado en estos actos de corrupción y luego sean fusilados, creo que va a reorientarse nuestro país. Va a reorientarse para empezar el verdadero desarrollo que todos los peruanos estamos esperando. Beto. Señor Esquivel, buenos días. Estaba escuchando sus propuestas y también la propuesta de su líder, Antauro Humala. Usted es sociólogo y conoce de cerca la idiosincrasia de la población. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es el comportamiento de la gente del campo, la gente de la ciudad? ¿Usted cree sinceramente que el mensaje que están dando acerca de estas medidas extremas está llegando, está calando en la mente, en el corazón de las personas? Sí, justamente debido a lo que ha ocurrido a lo largo de décadas en nuestra historia, la gente se ha indignado. Muchas de las personas saben que es una realidad agobiante. Vivimos todos nosotros, hay muchas discusiones a nivel de la familia por la cuestión económica, muchas limitaciones de todos los profesionales, personas que día a día buscan el sustento, y es justamente a través de las visitas que hemos realizado a las diversas provincias, distritos al interior de nuestro país, donde muchas de las personas han recibido con entusiasmo esta propuesta, y eso es lo que nos invita a seguir adelante, a realizar un trabajo de toma de conciencia de nuestro pueblo. Y es por eso, los políticos se lo han ganado a pulso todo esto, porque les han fallado en reiteradas oportunidades, y es esa gente humilde que vive en las alturas, donde nunca el gobierno ha sido parte del desarrollo de ellos, que tienen esta idea de que la única forma es con esta
medida radical que es pena de muerte y ejecutar a los corruptos. Yo creo que por ahí partiría el desarrollo de nuestro pueblo. Todo lo demás es ilusión, todo lo demás son retazos, parches de ideas, reestructurar ciertas cosas, pero el problema y la raíz, que es la corrupción, ahí radica prácticamente el inicio del desarrollo, porque nosotros tenemos grandes recursos, muchísimas oportunidades. Yo como sociólogo me he permitido intervenir en el análisis de nuestra sociedad y es lamentable ver que nuestra población tiene un pensamiento bastante simplificado, y esto debido no porque ellos hayan buscado o hayan querido esto, sino porque a través de los programas basura, a través de la información de esta prensa oligopólica que maneja los medios de comunicación, la CONFIEP, ellos han hecho todo un trabajo de ingeniería social para que nuestra población se adormezca, para que nuestra población sea parte de este circo que han armado ellos de acuerdo a sus intereses. Y todo eso han generado una población que no sabe hacer respetar sus derechos. Pero si nos ponemos los pantalones, somos claros en esto, y creo que el desarrollo del país corresponde a todos nosotros. Y creo que estaríamos muy orgullosos de que nuestros hijos y las personas que van a venir en el futuro reciban una sociedad con condiciones más favorables, porque Perú se lo merece. Perú tiene los recursos, tiene la calidad humana, hay un nacionalismo que nos avala desde el incanato, y creo que este es el momento para empezar ese verdadero cambio que todos estamos esperando. Señor Esquivel, al escucharlo, básicamente usted nos da a entender de que en este caso Unión por el Perú se dedicará exclusivamente a una lucha frontal contra los actos de corrupción. ¿Cómo quedará su participación en calidad de ciudadano guanuqueño cuando va a ir a representar a los guanuqueños? Que si bien es cierto, la Constitución Política del Estado establece que todo ciudadano elegido democráticamente cuando va a ocupar una curul es a nivel nacional, pero usted sale elegido por su región. ¿Qué hará en todo caso en su calidad de Willy Esquivel como candidato al Congreso de la República para favorecer mediante leyes, mediante representatividad y fiscalización en beneficio de la comuna guanuqueña, señor Esquivel? Sí, partimos porque nuestros recursos tienen que ser redistribuidos. Nuestros recursos, ahora de acuerdo a esta constitución entreguista, hay un contrato de ley que no permite ningún cambio. Y las autoridades, quienes en su determinado momento han entregado nuestros recursos, lo han hecho bajo condiciones, bajo la mesa, y lo han entregado en bandeja de miseria para el pueblo y en bandeja de plata para estas grandes empresas que hoy realmente están usufructuando en demasía de nuestro país. Eso sería uno de los aspectos de mayor importancia para recuperar nuestros recursos y redistribuirlos de manera adecuada en nuevos contratos, cambiando nuestra constitución. Luego, tenemos grandes problemas a nivel de nuestra región. Por ejemplo, Huánuco hace rato debería ser la puerta turística a nivel del Perú, y por qué no decirlo a nivel del mundo, porque tiene las condiciones. Ahora mismo yo me pregunto, ¿por qué todos sus alcaldes, el gobernador, los congresistas y todas sus autoridades se pusieran de acuerdo bajo un determinado plan estratégico y ya hubiese habido una lucha frontal con este problema del COVID? Ya hubiésemos solucionado lo que significa el grave problema que está sufriendo nuestra ciudadanía. Entonces, de esa misma manera, creo que se necesita el liderazgo de alguien que se ponga al frente y convoque a todas las fuerzas vivas, todas las autoridades, para hacer un plan estratégico, un diagnóstico y ver cuáles son las urgencias de Huánuco. Huánuco es una ciudad maravillosa. Huánuco tiene el potencial para hacer un trabajo en lo que es la agricultura, en lo que es el tema de la salud, en el tema de la educación. Yo soy experto en temas educativos. Hace rato Huánuco, al igual que Moquegua y muchísimo más, hubiésemos empezado todo un proyecto educativo. Yo en su debido momento traté de plantearlo al actual gobernador regional. Me encontré un día incluso en la catedral y me citó para asistir un día lunes al gobierno regional, cosa que estuve todo el día esperando y nunca llegó este señor. Eso quiere decir que no les interesa nada absolutamente que vaya en beneficio de nuestra región. Yo como profesional he consolidado un modelo educativo que daría que hablar al mundo entero. Es una propuesta que es viable y que puede llevarse a la práctica. Y también se necesita el liderazgo, porque cuando hay una persona al frente con integridad, llevando adelante estas propuestas de manera digna, creo que todos los demás se sumirían a estos grandes retos. En el tema agrario, es lamentable decirlo, pero en nuestro país solamente el 1.5
7% de nuestro espacio geográfico está dedicado a la agricultura, muy por el contrario de lo que sucede en Francia, en España, donde el 50% de su territorio está dedicado a la agricultura. Y ahora el grave dilema, que en política agraria hay marchas y contramarchas, que si hay una autoridad, que si hay un congresista, que si hay alguien que maneja quiénes van a estar al frente de estas instituciones, prima el amiguismo. Prima que vayan personas que desconocen completamente lo que es técnicamente intervenir en estos temas que ya no son políticos, sino son temas técnicos. Entonces, eso es lo que hace falta en nuestro país, cambiar muchas cosas, reorientar e intervenir con liderazgo en los temas que obviamente tenemos graves problemas en nuestra región, como es el tema de la agricultura y también en el tema de la salud. Si nosotros hubiésemos tenido autoridades que desde ya inicien un plan estratégico para que nuestra población levante el sistema inmunológico, que nosotros nos cuidemos, tengamos una alimentación sana, tenemos los productos necesarios para que esta población se fortalezca. Todo esto nunca lo hemos escuchado en nuestras autoridades. A ellos no les interesa ni la salud ni la educación. Y yo le pregunto al pueblo, a todo el país, ¿nuestros políticos hacen estudiar a sus hijos en escuelas públicas? Nuestros políticos, nuestras autoridades hacen estudiar a sus hijos en estas escuelas y también los tratan en hospitales públicos. No, porque ellos no creen en el sistema de salud, no creen en la educación. Y eso es lo que debemos entender. Entonces estos políticos nunca van a legislar para mejorar esto realmente. Si ellos creyeran, habría esa intención. Entonces todo esto puede replantearse bajo un liderazgo con integridad y tratando de llevar a que todas las personas nos involucremos, las fuerzas vivas, aquí todos debemos involucrar y los mejores técnicos tienen que servir a nuestra sociedad, en este caso a nuestra región Huánuco, porque hay muchos profesionales de nivel que conocen sus temas, que saben cómo intervenir y bajo un diálogo y una convocatoria a nivel regional podamos ponernos al frente, plantear este plan estratégico regional y en base a eso nosotros empezar eso que el pueblo está esperando. Señor Esquivel, escuchamos muchas ofertas en esta época electoral, como en todas, ¿no?, las campañas que se realizan en nuestro país, y lo escuchamos usted atentamente, pero queremos saber cuáles son las credenciales que nos presenta su partido, cuáles son las credenciales que nos presenta Willy Esquivel, qué cosa garantiza a la población para que todo lo que usted está anunciando lo pueda cumplir. O en todo caso, la segunda pregunta es, ¿estamos hablando de un gobierno militarizado? Creemos que inicialmente este país tiene que ser gobernado de manera radical. No hay otra forma. Yo como sociólogo muchos años me he dedicado a este análisis y concluyo que la educación es el eje fundamental del desarrollo de nuestro pueblo, pero no puede llevarse adelante esto basado en un sistema corrupto. Es por eso que las primeras medidas tienen que ser radicales. Tenemos que de inicio ser radicales, llevar como ejemplo a determinados corruptos a un pelotón de fusilamiento y sobre eso nuestra población va a tener que empezar a caminar derecho. Sobre eso todas nuestras instituciones van a tener que brindar los servicios que les corresponde. Willy Esquivel es un profesional que me he dedicado mucho a la parte de como consultor en desarrollo humano, social y educativo. Ahorita estoy incluso brindando mis servicios y consultoría en el gobierno regional de Ucayali, a la municipalidad distrital de Manantay. Pero hay muchas cosas que nos limitan y hay muchos aspectos que tienen que considerarse porque es un país donde las obras se dan a través de la manipulación de lo que significa el Ministerio de Economía y Finanzas, y todos sabemos cómo se llega a concretar este tipo de obras. Todo eso tiene que caerse, todo eso tiene que darse a conocer, replantearse un mecanismo donde el dinero que hay en nuestro país llega de manera correcta a todas nuestras regiones, a todos nuestros municipios, y los que agarran indebidamente fondos del Estado tengan que pagar, en este caso con la pena de muerte, y eso creo que será un incentivo para que muchas personas actúen correctamente. Willy Esquivel está actualmente haciendo 2 doctorados en educación en 2 universidades extranjeras. He estado como conferenciante, he andado muchísimo en diversas regiones, he estado por el BRAE con muchos alcaldes haciendo un trabajo
a nuestros jóvenes, a la madre de familia, a las organizaciones, porque hay mucho de lo que puede significar un problema agobiante en nuestra sociedad. Hay un problema psicológico, hay un problema de inestabilidad emocional en nuestra población. Hemos intervenido también en esos temas con una reprogramación existencial para darle sentido a lo que significa el paso de nuestra vida por este mundo. Todos somos pasajeros. Nuestro cuerpo físico tiene fecha de caducidad y nuestro espíritu es eterno. Y justamente la razón de nuestra existencia es la vocación de servicio. Mi padre fue un gran hombre que murió de cáncer y su lema de él fue: si no vives para servir, no vives para servir, no sirves para vivir. Entonces creemos que eso debe ser una consigna, la solidaridad, el ayudarnos entre nosotros. Esa es la naturaleza humana, pero lamentablemente la sociedad de consumo, los medios de comunicación y todos estos grupos oligopólicos manipulan a nuestra población. Las encuestadoras son los que ellos están manipulando ahora en estas elecciones para que tal o cual candidato favorito a sus intereses llegue al poder. Y eso es lo que nosotros en nuestras conferencias tratamos de dar a conocer, que despertemos de todo esto. No es posible que ahora en un tema de salud, que es grave para la población, haya grupos oligopólicos que estén ellos teniendo el dominio de lo que significa la venta de medicamentos. Esto solo ocurre en nuestro país. Y yo le hago esta reflexión porque he analizado este tema, que aquí en el Perú se venden los medicamentos a un alto costo, porque hay grupos oligopólicos que prácticamente el 80% en tema de las farmacias lo están dominando estos grupos. Hasta Estados Unidos, siendo un país capitalista, un país liberal, tiene determinadas leyes que le permiten romper estos oligopolios. Ellos obligan a estas empresas a partirse y a vender sus acciones para que no se imponga este oligopolio y pues haya una libre competencia. Lo mismo en otros temas, todos lo sabemos, en el tema de la cerveza y en otros productos que se venden, prácticamente son solo determinados grupos. En los medios de comunicación, casi un 80% está dominado por el grupo comercio, y ellos son los que manipulan la información a nuestro pueblo, son los que hacen determinado trabajo psicosocial, ingeniería social, para que la población vaya a tal o cual candidato, cuando todos sabemos que va a ser más de lo mismo, cuando todos entendemos que no va a cambiar este país si no somos radicales en el tema de la corrupción. Ahora están saliendo ciertos candidatos que están supuestamente en la preferencia del pueblo, pero si nosotros no entendemos cuál es nuestra realidad, el diagnóstico como sociedad, quiénes somos nosotros, qué han hecho en nuestro cerebro la sociedad de consumo y estos grupos que dominan nuestro país, pues no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos. Por eso somos radicales, por eso es que somos firmes, por eso es que no hay otra forma, es el único. Señor Esquivel, que si bien es cierto, estamos escuchándolo muy atentamente, que hay un poder de decisión de parte de su grupo de trabajo, en este caso del partido, lo cual usted representa en su calidad de candidato al Congreso de la República. Usted sabe que para lograr lo que ustedes quieren tienen que tener mayoría, o en todo caso, conversar, hablar con las demás bancadas, porque así como van, ¿cuántos congresistas pondrían? Una mínima cantidad de congresistas, y lastimosamente se gobierna en mayoría. ¿Qué decisiones van a tomar en todo caso para voltear la curva y de esta manera esa idea o las ideas que propone UPP mediante Antauro Humala pues se hagan realidad? Primero, de la lucha frontal contra la corrupción. Segundo, lucha por devolverle la tranquilidad a los más pobres. Tercero, que sencillamente la educación llegue a los que más lo necesitan. ¿Cuál será la estrategia que van a utilizar para convencer y hacer realidad pues esto de la pena de muerte? Segundo, un gobierno fuerte, si por A o por B no gana la presidencia Pepe Vega. Sí, justamente nosotros estamos convencidos de que hay un trabajo de concientización y que el pueblo está tomando conciencia y que esta propuesta está siendo bien recibida al interior de nuestras regiones. Pero en el supuesto caso de que esta manipulación permitiera que otros grupos políticos que siempre han gobernado
tomaran nuevamente la posta, nosotros seremos una piedra en el zapato de estos corruptos, nosotros seremos una voz firme y decidida. Yo particularmente, Willy Esquivel, sociólogo de profesión, conocedor de nuestra realidad, conocedor del desarrollo y sobre qué bases tiene que implementarse esto, me lanzaré a hacer claro a nivel nacional. Una voz desde Huánuco se levantará a nivel de todo el país para decir claramente en el Congreso lo que debe hacerse y cómo estos políticos y estos congresistas corruptos están manipulando nuevamente con los lobbies y todo lo que significa el manejo que han hecho todos estos congresistas a lo largo de las décadas en nuestro país. Willy Esquivel tratará de jalar un contingente humano de políticos que nos pongamos al frente y seamos claros, porque hasta ahora yo no he escuchado en el Congreso a alguien que se ponga al frente y les diga de frente: ustedes son corruptos, ustedes están legislando para sus intereses, ustedes han sido elegidos por el pueblo, pero no les interesa el pueblo. Yo se lo digo en la cara, yo hoy estoy aquí para decirle claramente cómo se maneja este poder, porque desde aquí podemos sacar leyes en favor del pueblo y empezar el verdadero desarrollo. Yo seré ese congresista, yo me comprometo con el pueblo para ser claro y directo, porque de eso se trata. Un verdadero político tiene que tener sensibilidad social, solidaridad, humanismo por el prójimo, por el pobre, por aquellos que han sido desposeídos y que no esperan nada de las autoridades porque han sido defraudados por años. Por eso Willy Esquivel, que va por Unión por el Perú con el número 4, se pondrá al frente y será una voz a nivel nacional para dar a conocer todo esto, porque a mí no me van a engañar ni me van a dorar la píldora. Yo conozco de primera mano cómo se ha manejado este país y cómo se sigue manejando. Entonces, eso es lo que será nuestra labor. Y estoy plenamente convencido que muchos otros congresistas se sumarán a nuestra iniciativa, porque hay muchos que también está dormido esa sensibilidad humana que debiéramos tener todos, sino que esta sociedad nos ha inundado con lo que significa la sociedad de consumo. Y en su cerebro, ¿qué es lo que hay en el cerebro? En el cerebro está pues que la felicidad son bienes materiales, que la felicidad es el dinero, que la felicidad son las mujeres, que la felicidad es la borrachera. Eso está en el cerebro. Y yo justamente hago reprogramación existencial. Todo eso que está acumulado en su subconsciente hay que traerlo abajo. Todito tiene que renacer, morir a una nueva persona, a entender que nuestro paso por esta vida es justamente eso, la vocación de servicio, ayudar al prójimo. Esa es la más grande satisfacción. Esa alegría no te la quita nadie. Eso va a estar contigo hasta que te vayas de este mundo. Y eso es el gran reto en el cual yo estoy aquí involucrado, y por eso es que voy con firmeza y voy a potenciar ese liderazgo. Y a mí no me temblará la mano. Y toda mi vida, en muchos años, voy con integridad, con dignidad. No solo parecerlo, sino demostrarlo. Y por eso es que de llegar al Congreso con el apoyo de la ciudadanía y el pueblo huanuqueño, seré esa voz a nivel nacional. Una voz que realmente incluso hasta puedo poner en riesgo mi propia vida para enfrentarme a estos grupos corruptos. Beto. ¡Libertad! ¡Antero! ¡Libertad! ¡Antero! ¡Libertad! Bien. Muy bien. Bueno, señor Esquivel, finalmente, ¿cómo será un gobierno de UPP en el supuesto de que ganen las elecciones? ¿A quiénes tendrán de aliados? Porque ustedes están proponiendo la pena de muerte, eso quiere decir salir del Pacto de San José. ¿A quiénes tendrán de aliado? ¿A Estados Unidos? ¿A Venezuela? ¿A quiénes tendrán de aliado en un supuesto gobierno de UPP, señor Esquivel? Toda la propuesta de Unión por el Perú, el Frente Patriótico, justamente es reivindicar el patriotismo, es reivindicar nuestro pasado histórico. Nosotros tenemos todos los recursos necesarios para consolidar un gran país, una potencia. Aquí, lo que va a significar políticas claras para levantar este país, obviamente estando inmersos en la sociedad, estando inmersos en lo que significa las negociaciones a nivel internacional, lo haremos de la manera correcta, con los países que sean acordes a los lineamientos de lo que va a significar todo un cambio en las políticas a nivel de nuestra propuesta que nosotros estamos llevando a cabo. Aquí ni siquiera hay para irse a un extremo ni a otro extremo. Aquí vamos a reivindicar de manera patriótica todo lo que nos corresponde por derecho. Y justamente estos contratos de ley que nos hacen mucho daño van a tener que ser cambiados. Aquí estos recursos que tenemos,
miles de millones que van a entrar a las arcas del Estado en una administración correcta, en una administración clara para nuestro país, va a ser el eje para el desarrollo, para intervenir en el agro, en la educación, en la salud y ser un ejemplo. Desde el Perú seremos un ejemplo a nivel del mundo, como una propuesta de las personas que hemos entendido cuál es nuestro problema y el radicalismo inicial que vamos a empezar. Sobre esa base, creemos que hemos sido bendecidos como país, muchos de los recursos, incluso yo me permito ahorita, yo estuve por BRAE, hay un proyecto Oreja de Perro, donde ya se está dando una propuesta de una hidroeléctrica. Brasil quiere esa energía, está dispuesto a pagarnos 1.000 millones al mes. Hablaríamos de 12.000 millones de soles solamente de esa planta eléctrica. Entonces, las condiciones están dadas. Aquí no requerimos apoyarnos en nadie. Aquí de manera patriótica, reivindicando nuestro pasado histórico, podemos consolidar un gran país, una nación a los ojos del mundo. Y eso es lo que debemos hacerlo. Y todos debemos estar agradecidos por las riquezas que tenemos. Litio, incluso se han descubierto ahora otros minerales que valen 20 veces más que el oro. Entonces, todo esto está en nuestro territorio. Pero necesitamos personas idóneas, políticos correctos, íntegros, con vocación de servicio, que ahí está la alegría. Cuando uno termine su periodo y que el pueblo te dé la mano y te agradezca, esa es la más grande satisfacción de nuestra vida. Es por eso que con Unión del Perú somos claros al inicio, vamos a ser radicales, es la única forma. Luego de ese radicalismo vamos a dar paso al proceso que todos esperamos, mejores sueldos, subir el sueldo mínimo a 2.000 soles, para que toda la población empiece a tener un círculo productivo donde prácticamente todos nos beneficiamos. Creo que hay muchísimas cosas por hacer. Como dijo César Vallejo, hermanos, hay mucho por hacer, pero dentro de una política digna, de una política correcta, en un país que tiene las condiciones, y yo como sociólogo obviamente sería vano analizar todo lo que significa, sobre qué propuestas, sobre qué bases, el diagnóstico y cómo debe elaborarse para salir de la situación en lo que nos han subido malos políticos corruptos que se han adueñado de este país y que han trabajado de espaldas al pueblo. Finalmente, dos preguntas, señor Esquivel. Efectivamente, el Perú es muy rico. Fíjese, el Producto Bruto Interno, en cuanto se refiere a la minería, es uno de los más poderosos en captación que tiene el Perú. En julio nomás del año pasado, se ha recaudado 2.577 millones de dólares a favor del Perú. Hay mucho dinero de por medio. Efectivamente, se requiere una administración justa, honesta y que no le roben el dinero al pueblo. En ese sentido, yo quisiera que usted nos dé un concepto muy amplio y si pudiera conciso al mismo tiempo, indicándonos de llegar al gobierno UPP, ¿qué hará con la riqueza peruana? ¿Hará valer el derecho de los peruanos? ¿Seguirá bajo el contrato que actualmente se viene realizando con las transnacionales? Primero. Y segundo, ¿será un gobierno muy parecido a Nicolás Maduro? ¿O se parecerá al gobierno de Rusia o a cualquier tipo de gobierno que usted obviamente nos dirá? Por favor, si fuera tan amable de aclararnos este panorama. Creo que esta es una pregunta fundamental y que lo debemos tener claros. Este país tiene las condiciones suficientes y necesarias para consolidarse una potencia a nivel del mundo. Como lo ha manifestado, en oro producimos 21 toneladas y somos el número 1 de América Latina, pero obviamente es muchísimo más, porque también hay informalismo. Y yo me atrevo a decir que estamos duplicando esa producción, porque este país tiene, en Madre de Dios, de acuerdo a la vista satelital, se ha percibido ríos de oro. Entonces, todos esos recursos, ahora en manos de políticos que han aprovechado todo esto, se está esquilmando nuestros recursos. En un gobierno de Unión por el Perú, todo esto tiene que cambiar. Estos contratos ley que no han podido ser tocados, y justamente estas mafias han operado para proteger estos contratos, que lo han hecho con grandes sumas de dinero que ellos han aprovechado en estas coimas que han obtenido. Eso va a tener que cambiar. Todos nuestros recursos, va a haber intervención del Estado, donde posiblemente sea un 70-80% para el Estado peruano y un 20-30% para la empresa privada, pero con reglas claras. Si las cosas no son correctas,
ya sabemos, ahí está el pelotón de fusilamiento. Eso va a permitir que miles de millones de soles se recaude a nivel de nuestro país. Asimismo, en todos los temas en los cuales el país ha sido bendecido. Es por eso que este tipo de gobierno nos va a posibilitar empezar un proyecto educativo nacional ligado a neurociencias y con valores que sea un ejemplo a nivel del mundo. Y estaremos a la par de Rusia, estaremos a la par de grandes países que justamente se han consolidado por el liderazgo de esos políticos que han tenido visión, de aquellos que saben cómo puede empezarse a hacer potencia. Aquí tenemos en el Perú incluso la energía eólica. Muy bien podemos proveer a toda América Latina con energía eólica que hoy en el mundo está posicionándose. Y eso es lo que el futuro ahora nos hace visionar. Entonces, esa es la labor de un político, un visionario que conoce qué es lo que debe hacerse con este país, con honestidad, con integridad. Y muy bien, estaremos entrando a ese grupo, como Rusia, como Estados Unidos, como Japón, como estos grandes países que han consolidado todo un potencial productivo. Japón no produce nada. Japón es un país tan pequeño, pero es su gente, la calidad de sus personas. Ahí vamos a intervenir en este proyecto educativo y donde vamos a reprogramar todo el cerebro de nuestros niños y a empezar con una mentalidad de genialidad hacia lo que significa la solución de nuestros grandes problemas. Es por eso que Perú muy bien va a estar a la par de estos grandes países. Y yo estoy plenamente convencido, a lo largo de toda mi vida me he dedicado al análisis sociológico de las primeras civilizaciones, cómo se han consolidado los sumerios, los egipcios, qué tipo de sociedad ha primado en la época griega, en la época romana, cuáles son los diferentes análisis que se ha hecho en cuanto a las corrientes filosóficas y el pensamiento al nivel de nuestra humanidad, cómo se han consolidado todo este tipo de ideas que en la práctica muchos han dado resultado, y eso se tiene que implementar en nuestro país, pero tenemos que consolidar un proyecto educativo para que nuestra generación consolide todo eso. Pero lo vuelvo a repetir, inicialmente claros y firmes con la corrupción. Ese es el punto de inicio. Sobre eso, todo lo demás va a consolidarse y yo estoy plenamente convencido que seremos una potencia a nivel del mundo y Perú dará mucho que hablar en ese tema del proyecto educativo que yo también me he dedicado por décadas a poder analizar y lo he llevado a la práctica y obviamente intervenir en los temas son de la agricultura, el tema de la salud y otros temas del trabajo que hace mucho falta, de la inseguridad, de aquellos que incluso ahora están cometiendo delitos que han venido de otros países. Todo eso tiene que replantearse, todo eso tenemos que ser claros y firmes para levantar a este país. Muy bien, señor Esquivel, queremos dejar constancia que somos un medio de comunicación abierto, claro, y que tenemos el deber y el derecho de escuchar a todos los candidatos, para que así de esta manera el Perú tenga un voto responsable. Lo volveremos a invitar para tratar temas ya de la región de Huánuco. Hemos tratado temas y concepto nacional y en este caso de su partido Unión por el Perú. Eternamente agradecido, señor Willy Esquivel. Gracias por haber declarado nuestro medio de comunicación y estaremos nuevamente en la segunda ronda conversando ya temas que le competen a su región de Huánuco. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy agradecido. ¡Antauro! ¡Libertad! ¡Antauro! ¡Libertad! ¡Vive el Congreso! ¡Vive el Congreso! ¡Vive el Congreso! ¡En Huánuco! ¡Vive el Congreso! ¡En Huánuco! ¡Vive el Congreso! ¡En Huánuco! ¡Vive el Congreso! ¡Antauro! ¡Libertad! ¡Antauro! ¡Libertad! Libertad de expresión, la plataforma virtual de noticias más completa, con profesionales tras la noticia.